Buenas, me llamo Olga Villamizar, soy estudiante de Derecho del 10º de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Vamos a hablar sobre los recursos contenciosos tributarios. Para comenzar debemos hacer un pequeño resumen de dónde nacen ellos, de dónde nace el contencioso tributario como tal. Ellos nacen del recurso administrativo, es decir, tienen un rango constitucional en el 259. De ahí donde nace su naturaleza jurídica. Quiere decir, en el 259, que son los órganos jurídicos contencioso administrativos competentes para cualquier acto de la función administrativa. Ahora sí, para comenzar, los recursos contenciosos tributarios tienen un mecanismo, un soporte donde ellos, antes de llegar a este punto, deben haberse agotado todos sus ejes jerárquicos. ¿Qué quiere decir? Ellos nacen desde el punto de la acción de la administración hasta llegar al contencioso tributario, que es la Sala Suprema como tal. Como bien, ellas deben haberse agotado todas las vías administrativas para llegar al punto de los recursos como tal. Ella se encuentra afirmada en el Código Ordinario Tributario. Allí le vamos a decir que ellos ambos como tal, el contencioso administrativo y el recurso contencioso tributario, ellas trabajan en sí para coordinar, afianzar y implementar formas para tal en énfasis al Estado o a sus particulares. Para continuar, debemos decir que el contencioso administrativo trabaja como tal. Ella trabaja en las interposiciones de los recursos como tal. ¿Cómo deben de ser estos recursos o cómo se deben interponer estos recursos ante la sala? Ellos se proceden de la forma siguiente en el artículo 266 del Código Orgánico Tributario. Y ellas tienen el objeto de impugnar. Está denegado por cómo lleva la función como tal. ¿Qué puede denegarse o qué no se puede denegar? Y en contra de las resoluciones que se pueden presentar en ella. Ok, para hablar del amparo constitucional, vamos a afianzar que no es un recurso como tal, pero va de la mano a los recursos contenciosos tributarios. Ellos son un acto, son los actos o las sentencias que se pueden impugnar, es decir, pueden ser modificados para tal. Y en el contencioso debe tener el recurso de revisión y el recurso jerárquico. Okay. Para continuar debemos hablar que la sentencia de amparo. La sentencia de amparo podemos decir que no es declarativa, que son que en ellas se da la sentencia de amparo por la violación de los derechos y las garantías del régimen administrativo, y se dan las sentencias cautelares por la sentencia de amparo. Es claro decir que los amparos son las impugnaciones que se pueden presentar por la modificación de una sentencia. Como tal, debemos afirmar que las sentencias de amparo se ubican bien en la categoría de las sentencias cautelares, y ellas se ubican como tal en el agravio, en la invalidez o en la nulidad que como tal lleva.
Para decir que, para dar, para continuar debemos llegar a la conclusión que nos dan los recursos contenciosos tributarios. En ellos se van a presentar que es una institución adjetiva para el desarrollo de accionar la materia administrativa contenciosa como tal. Es esta, van a ser enfocados los efectos particulares o los efectos que va a tener los órganos administrativos como tal. En, en el sistema general como tal podemos decir que tienen tantos procesos penales como procesos civiles y que va de la mano con la función pública. Es decir, que el sistema está compuesto por los subsistemas que ya tiene el derecho como tal. Y con esta lo podemos llamar el contencioso administrativo como tal al tributario, que para estar los dos tienen que estar en énfasis en sus herramientas completas para llegar a tener un proceso efectivo. Gracias.